edición de Ágora Living. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra amiga Florencia Abadi. Ella es doctora en filosofía, es docente en estética, en las carreras de filosofía y artes. Ahí va, la tuve bien esa. Y bueno, tiene también obra publicada, no solamente a nivel teórico, sino también como artístico, poesía y demás. Bueno, primero que nada, bienvenida Flor, gracias por estar acá, gracias por sumarte. Gracias a vos, Fran, un placer. Genial. Bueno, lo que nos convoca principalmente es esta pieza que tengo tuya, hermosa, la verdad que me ha como inspirado un montón, me ha expandido mucho como la idea respecto de la filosofía en términos de contemporaneidad y poder acercarlo a lo que es el hoy. Por eso como que mi intención o como mi motivación era un poco eso. Primero, tratar de vincular un poco este libro que se llama El sacrificio de Narciso, que toca, como bien dice el título, temáticas de narcisismo, eros, amor, diferentes terminologías que Flor va a estar como expandiendo de forma muchísimo más erudita que yo, definitivamente. Lo que me interesa por ahí preguntarte es esto de traer la filosofía a la contemporaneidad y crear este espacio para poder destecnificar o hacer un poco más coloquial el lenguaje de la filosofía y decir, bueno, cuáles son las implicancias de esta cosa que es como medio una biblioteca antigua, pero en realidad no, que nos está tocando todo el tiempo. Entonces, primero mi pregunta sería como, ¿qué es lo que a vos te motiva o te conduce hacia de repente hacer como una deconstrucción del narcisismo, una como disgregación de lo que es el eros, el amor? ¿Cómo es ese proceso? Contame algo. Bueno, muy interesante que digas destecnificar. Yo, digamos, realmente creo que hay una búsqueda en el libro de hablar sin tecnicismos, ¿no? Hacer filosofía sin tecnicismos. Hacer filosofía con el lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos. Así que me alegra que hayas dicho esa palabra y que se sienta eso en el libro. Y lo que me llevó efectivamente en este punto de destecnificar la filosofía y hablar con nuestro lenguaje es la vida, ¿no? Que es lo que me llevó a hacer esta deconstrucción del narcisismo. Diría que la vida me llevó a hacer eso, mi análisis personal, mi psicoanálisis personal. Vengo de una familia de psicoanalistas, así que para mí el término narcisismo, te diría que lo escuché desde que era chiquita, ¿no? Toda la vida escuché hablar de narcisismo, escuché hablar de Narciso, y me psicoanalizo hace muchos años, y el origen me gusta pensarlo como una deconstrucción del narcisismo, el origen de esa suerte de relectura del mito de Narciso, en donde Narciso deja de ser un personaje que se ama a sí mismo y por el contrario, en un desprecio, en un gesto de autodesprecio, sacrifica su vida y su cuerpo a la imagen por la que en realidad está capturado y de la que está preso. Fue un descubrimiento de mi psicoanálisis personal, podría decir, que a mí me cambió la vida y que por eso también creo que tuve un estímulo de bajarlo al papel y escribirlo, aunque sea brevemente, porque es breve el texto, Claro. Pero porque justamente creo que la filosofía es más que tecnicismos y que puede ayudar a vivir, ¿no? Entonces creo que hay ahí una suerte de uso de la filosofía y del psicoanálisis en una suerte de compenetración, podríamos decir. Si bien el libro discute con el psicoanálisis y yo me paro desde una voz no psicoanalítica, uno puede decir que el mito como material de análisis es un material que tanto la filosofía como el psicoanálisis lo utilizaron siempre con conflicto, ¿no? Porque uno puede decir, la filosofía tiene esta historia del mito al logos, ¿no? Como si fuera que la filosofía llega a la razón desprendiéndose del mito. Y el psicoanálisis también es con conflicto, que tiene que asumir que el material mítico es imprescindible para 100%. Ese logos disciplinar que pretenden tanto la filosofía o el psicoanálisis, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Efectivamente, el libro empieza, los primeros ensayos del libro hablan del deseo, hablan del amor, hablan de la envidia, hablan del odio, hablan de la venganza. Es todo un canto a la pureza del alma humana, podemos decir. Una oda. No está el odio, la envidia, la venganza. Están todos ahí.
Y yo retomo algo que uno puede decir viene de la tradición filosófica, de la tradición de pensamiento, que es algunos términos fundamentales con los cuales se pensó el amor, ¿no? El amor, hay algunos términos que la tradición de la filosofía presenta especificando un poco, es un término ambiguo, amor, uno dice amor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, uno de estos términos es el término filia, que habla de un amor amistoso y que tiene que ver con la idea del compañerismo, de la alianza afectiva que supone el amor, del hacer equipo con alguien. Después está la palabra ágape, que proviene de la tradición cristiana, sobre todo, que es la cuestión del cuidado, del amor compasivo, de la compasión, del cuidado, de la protección, que está muy, ¿no?, presente en nuestro lenguaje cuando pensamos el amor, ¿no? La idea de que amar a alguien es cuidarlo. Sí, cuidarlo, 100%. Y sin duda que también está en nuestra idea del amor que amar a alguien es tener una suerte de alianza afectiva con esa persona. Totalmente, ¿no? una complicidad también, ¿no? Una complicidad, exactamente. ¿No? La idea de la complicidad es clave en la filia. Me encanta pensarlo como complicidad. Porque aparte ahí está también como el origen del humor, ¿no? Total, como saberse como en terreno compartido de alguna manera, ¿no? Exactamente, que hay un código, que hay algo que une, ¿no? Ese lazo entre esas dos personas. El lazo también es un tema interesante a tocar. ¿Sí? Y hay un tercer término que es eros, que muchas veces se tradujo como amor erótico. Y que yo en el libro digo, esto es un oxímoron, es decir, es como decir el dulce salado. Total. O como decir dos cosas que son opuestas y que se las pone juntas, ¿no? El frío caluroso. Es decir, amor erótico, en realidad, es mezclar dos cosas que son distintas, que son el deseo y el amor. Pero la tradición efectivamente trae al eros como, muchas veces traduce eros como amor y no como deseo. ¿Y por qué digo yo que hay acá un oxímoron y que en realidad vale la pena distinguir el deseo del amor, reservando para la idea de amor los dos sentidos que tienen filia y ágape, o sea, reservar para el concepto de amor el cuidado y la alianza o la complicidad, y reservar para el deseo, o descubrir en la lógica del deseo? Yo trabajo mucho a partir de un autor que se llama René Girard, que es un francés no muy leído en las academias, pero que recomiendo a todos que lo busquen y lo lean. Girard lo que revela de alguna manera es que la lógica erótica está determinada por el principio de la rivalidad. ¿Y qué significa que la lógica erótica esté determinada? Que estamos en un problema, porque si dijimos que el amor supone un aliado, el rival es lo opuesto del aliado. Y vos vas a cuidar a tu rival. Es la última persona a la que vas a proteger. ¿Cómo vas a proteger a tu rival? Y a su vez también querés desear a quien amás. Y a su vez querés desear a quien amás. Excelente. O sea, a la vez uno ama, está atravesado por las dos lógicas y ama y desea, a veces, no en todos los casos, pero una veces ama y desea a la misma persona. Totalmente. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo el amor y el deseo. E incluso hay que aceptar que cuando uno ama a esa persona, lo hace a expensas del deseo, y cuando uno desea, lo hace a expensas del amor. Entonces esta traducción de traducir deseo por amor de la tradición es una buena manera de velar algo que nos duele mucho saber, que es que efectivamente cuando cuidamos al otro estamos deserotizando la relación. Terrible, pero un problema, sin duda. Pero digamos, esta idea de que uno ama a expensas del deseo tiene que ver con cuáles son los principios de la lógica erótica. La rivalidad, dijimos en primer lugar, que no es una cosa tan lineal como que efectivamente la persona a la que yo deseo es mi rival, necesariamente, sino que tiene que ver con, en la obra de Girard lo que aparece es la idea de que siempre el deseo exige una mediación, una exterioridad, que puede estar representada por esta flecha de Cupido que se nos clava y que habla de nuestra falta de libertad en el desear, que mismo Cupido, cuando se enamora de Psique, se la tiene que clavar a sí misma, o sea que el dios del erotismo no puede enamorarse sin una exterioridad, sin una mediación. A veces es el brebaje mágico que se beben en la literatura, o un celestino. Es la idea del celestino, ¿no? Que hace un buen celestino, te sugiere que le gusta a la persona que te está presentando. Yo te voy a presentar una amiga, la verdad tengo una Sería amiga como un representante, de alguna manera, como que te vende, el que te vende de alguna manera, ¿no? Tiene algo de eso. Girard dice que es un modelo en un momento porque uno le imita el deseo a esa persona, es como que uno desea lo que esa persona te dice que desees, pero a su vez como esa persona también desea el objeto, lo que logra el mediador es que el objeto esté en disputa. Sube el valor del objeto.
Es una lógica muy de mercado también, si lo pensás, ¿no? Exactamente, es que el mercado, obviamente, si hay algo que tuvo que conocer es el deseo, ¿no? Bueno, exactamente, es explotar esa rivalidad o la escasez, ¿no? que viene con todo esto, sí. Cualquier persona que trabaje en una inmobiliaria sabe que cuando recibe a una persona que va a ver el departamento, tiene que decir que estuvieron muchas personas visitando ese departamento y que tantos interesados, ¿no? Es que es parte de la seducción también, ¿no? En ese sentido, parte de la seducción de crearse como algo medio inalcanzable también, ¿no? Como en disputa. Y en disputa. En disputa. Uno necesita rivales para desear. Exacto, el objeto de deseo es un objeto en disputa, no es algo que está ahí disponible y que yo puedo ir y agarrarlo. Está obstaculizado por esa competencia, ¿no? Exactamente. De hecho, es un tema clave para Girard, el obstáculo. Dijiste una palabra clave en la filosofía girardiana. Es el obstáculo, es el desafío, ¿no? O sea, deseamos lo que nos desafía, lo que nos invita a la lucha, lo que nos, totalmente. ¿no? Lo que nos envalentona también a ir a esa lucha. Eso viene de que esto también, todo lo que yo voy a ir diciendo es palabras de ella, sé que estoy como parafraseando, pero me interesa como esto de que Cupido es hijo de Marte, ¿o no? Exactamente. El dios de la guerra. Entonces como la guerra y la paz, ¿no? Como toda esa otra polaridad que se presenta, ¿no? Es loco, ¿no? Exactamente. Bueno, Cupido es hijo del dios de la guerra, que también es dios de la primavera y de la fertilidad. Total, como ¿no? la sangre, esa metáfora me encantaba, la sangre en la tierra, la sangre fertilizando la tierra como una cosa hermosa. Tal cual. Eso está en la literatura, ¿no? Yo lo cito de alguna... Entonces, bueno, toda esta relación de el deseo con este celestino que nos hace un objeto en disputa, o sea, hace que el objeto esté en disputa, genera una rivalidad, nos quita nuestra libertad de desear, lo cual también nos genera un odio, porque uno no es libre de elegir su objeto de deseo, nos lo está indicando algún otro. Y ese odio, ¿qué hace uno con ese odio que es intrínseco a la pasión erótica? Bueno, uno o lo deposita efectivamente en la persona que desea, y se dan las relaciones pasionales donde uno efectivamente dice, ay, ama y odia a la misma persona. Sí. O muchas veces lo más frecuente es que se desplace y que la persona odie a la suegra, al suegro, claro. a la expareja. Claro, de rebote. Tal cual. Hay un odio que en algún lado tiene que calzar, yo digo, en la esfera erótica, a alguien hay que odiar. ¿No? Como aceptando un poco, a alguien hay que odiar, porque eso es la lógica del Eros. Total. Vos decías la guerra y la paz, cuando uno dice amor y paz, son hermanos, efectivamente, amor y paz. Claro. Deseo y guerra. Claro. Amor y paz. Uno es el que se sentaba en la mesa y otro es el que comía en el sótano, ¿viste? Como si son hermanos, como uno es el que no se quiere ver, ¿viste? Y otro es el que por ahí sí está ahí como más. Es más cómodo, ¿no? Ver la paz que ver lo que cuánto nos transforma la guerra, ¿no? En qué lugar nos pone, ¿no? Como el de la urgencia en la que nos ¿no? Como nos interna. Sin duda, y estamos en una época en la que le cuesta mucho la incomodidad presente en la lógica erótica, ¿no? Nos cuesta mucho habitar esa incomodidad y estamos todo el tiempo pensando maneras de evadirla, de salvarnos de encontrar algún tipo de cosa mágica que va a hacer que ya no estemos atravesados por el eros, por el odio, por la envidia, ¿no? Es una época de mucho tabú para pensar las pasiones bajas, por así decir. Totalmente. Sí, porque además, como bien decís, también estamos muy, siento yo, al menos una apreciación personal, que estamos muy desconectados de nuestros cuerpos también, ¿no? Estamos muy virtualizados, muy mentalizados. Y al final lo pasional, lo sensible, lo erótico pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera es una forma de adoctrinamiento también, ¿no? Como que esto que charlábamos antes, que todas las verdades tengan que ser formulables racionalmente, ¿no? O todas las... Digo, porque entonces nos dejan en sombra todo un espectro sensorial y todo un espectro como muy vital también de nuestra... Porque así como decíamos, bien que Marte es... la guerra, pero también es la vitalidad, ¿no? Y la primavera, y es la explosión, es como la bronca con la que la naturaleza se expresa también. Bronca, no en un sentido negativo, sino como potencia más que bronca, tal vez, ¿no? Entonces, si no tenemos esa agencia sobre nuestra pulsión, primero queda en sombra, y ahí es donde se demoniza, ¿no? Porque queda en sombra en realidad. Si nosotros asumimos que desear es perder también, desear es morir también, desear es... envidiar también, tal vez podamos, como la palabra envidia es una palabra, son unas letras que están, pero a eso la llenamos con un montón de problemas o de autocondena, digo,
¿por qué envidiar no es igual que ser buen compañero? ¿Me entendés? Pues sacarle la carga positiva al ser buen compañero, sacarle la carga negativa a envidiar. Son aspectos de la naturaleza humana, no los podemos negar, negarlos son el problema, claramente. Tal cual. ¿No? Tal cual, me encantó. Envidia es una palabra, me parece una gran frase, porque realmente tiene que ver con, envidia es solo una palabra si podemos nombrarla. Si no la nombramos, es un fantasma. Es un fantasma. 100%. En la medida en que la nombremos, es solo una palabra. Es una palabra que pone incómodo a mucha gente. Evidentemente a mí también me pone incómodo decirlo, como asumir y como llevarlo a la realidad. Y muchas veces lo disfrazamos con, ay, qué envidia sana que me da. Tal cual. Es una envidia sana. Tipo, sí. O sea, ¿viste? ¿Vos querés que me vaya bien a mí o no? ¿Viste? Tipo, y sí y no, ¿viste? Como las dos cosas un poco, ¿no? Como bueno, podemos seguir por ahí, por esas líneas, ¿no? Hablamos de algunas de las aristas que diferencian, ¿no? al amor del deseo, ¿no? El eros como del deseo más filia y ágape, ¿no? Sí. Que se asociaba más como al amor más como desprendido o no desprendido, pero sino más compasivo sería, ¿no? Más compasivo, más de cuidado, más de alianza. Más de alianza, versus, bueno, el eros, que es como un descerebrado total. Sí. Por suerte está ahí también, ¿no? Pobrecito se anda clavando la flecha, pero... Bueno, nada, entonces ¿qué otros aspectos podemos como nombrar de esta dualidad? Tenemos como la cosa de la competencia, tenemos la cosa de la rivalidad, alianza versus competencia. Hay una muy importante para mí que tiene que ver con la previsibilidad que supone la lógica amorosa, la del amor, en donde yo necesito poder contar con el otro, sí. Saber que el otro va a estar ahí si lo necesito. ¿No? Toda esa es la lógica, o sea, exige cierta previsibilidad y el amor supone cierta continuidad, en ese sentido el cariño que se asienta en el tiempo. En cambio, la lógica erótica está determinada por la discontinuidad. Es decir, la flecha se clava acá y si se clava en otro lado, hace así el deseo. O sea, uno se puede erotizar por un gesto y deserotizar también por un gesto. Entonces, la lógica erótica justamente es lo que hace que no podemos prever si el otro va a estar o no va a estar. Claro, total. Creo que había una frase de tu libro que decía como, si me gusta la otra persona no tengo que amarla, ¿no? No es preciso amarla. No es preciso. La frase más cruel del libro. Tremendo, es como, wow, directo. Y otra también que creo que va como en analogía con esta, que es, solo sé que es verdad aquello que no puedo evitar. No es así, pero habla de Kant, creo que es, ¿no? Como solo sé que no es verdad, que es verdad lo que no puedo evitar, o lo que es a pesar mío, de alguna manera. Sé que estoy enamorada, no lo dice exactamente así, pero es ese pasaje, sé que estoy enamorada porque preferiría no estarlo en realidad, ¿no? Preferiría no estarlo, apenas quiero estar enamorada, corro el riesgo de que empezar a convencerme, ¿no? Sí, estoy enamorada, claro. sí estoy. Claro. El que se convence no está deseando. No el está deseo deseando. Está del lado del que se defiende, del que preferiría que no le pase eso que le pasa, ¿no? El deseo se defiende. Claro. Y en esa resistencia que tenemos, porque es la flecha que se nos clava, es lo que viene de afuera, es lo que se nos impone, lo que nos quita la libertad. Sí. Bueno, ahí se está engendrando todo ese odio también. Total. Y la otra, digo, la de si el otro nos gusta, no es preciso amarlo. Sí. Tiene que ver con esta idea de que el amor también es el sostén que hace falta cuando el deseo cae. Sí, totalmente. Entonces, en última instancia, uno puede desear y amar, aunque claramente no hace lo mismo cuando hace una cosa que cuando hace la otra, pero el sentido, la razón de ser del amor, hay también otra idea que circula en el libro, que es la idea de que la razón de ser del amor está en la imperfección, en la fragilidad, en la vulnerabilidad, justamente también porque el amor es ese sostén, como la piedad, es ese sostén que hace falta porque el deseo necesariamente en algún momento cae, en algún momento desfallece, en algún momento hace ese... Y ahí, bueno, por eso, mientras el otro en realidad nos gusta, mientras está eros, no hace falta sostener la escena. Totalmente. El amor muestra la urgencia de su existir en el momento en que efectivamente el deseo cae. Bueno, totalmente, y lo podemos ver incluso... Esta transición entre el deseo y el amor, si querés, que también creo que la tocas en el libro, pero que lo vimos en alguna charla de Zoom en la que participé que dabas vos, de que, por ejemplo, pensamos en una relación sexual, ¿no? Una relación sexual en la que hay cierta como
no sé, estoy ahora por ahí divagando un poco, pero quiero decir como cierta, esta competencia que hay, ¿no? Como que de alguna manera aviva las llamas de los dos amantes que están como fogoneándose en esa situación, ¿no? Como creando como una expansión de esa energía erótica, sexual, etcétera, fuego. Y cuando muere eso, orgasmo, eyaculación, etcétera, ocurre que se destruye el mundo de esos dos amantes, porque como que se vacían, ¿no? Y como que ejercen, es como un cohete al espacio, ¿no? Como que se destruye un planeta, pero como hay algo que se disparó, ¿viste? Y ese esperma va y crea un mundo nuevo de alguna manera, ¿no? Que sería una vida nueva, pero que necesariamente parte de esa muerte o parte de ese vaciamiento de los amantes, y que luego de que esto ocurra, necesitamos el amor para cuidar eso nuevo que se creó, ¿no? O sea, primero está como la creación / destrucción, más desde el lado del Eros, y después tenemos como el amor que sostiene a esa vida, ¿no? Porque para cuidar un bebé, uno necesita poder ejercer esa piedad, porque también hay otra de las si por ahí te introduzco algo, si no tenías un comentario en mente, otra de las aristas de esto era que la lógica del amor es como si esto como asimétrica, ¿no? Que no es, y la lógica del deseo es una rivalidad que, ¿no? Supone una simetría. Sí, efectivamente, hay algo en la piedad, ¿no? Cuando yo digo la piedad es lo que sostiene la escena cuando el deseo cae. Y en el libro pongo el ejemplo de la escultura de Miguel Ángel, Sí. que se llama La Piedad, en donde justamente María está sosteniendo a Jesús desfallecido. Sí. Yo ahí hago una analogía entre Jesús y el deseo. Fuerte, sí. Y María y la piedad, y María no tiene el rostro sufriente, ¿no? Porque a veces pensamos como si la piedad fuera la compasión en el sentido de padecer con el otro, Compadecer, claro. ¿no? Compadecer. Entonces decimos, no, piedad es una palabra que ahora está como si fuera no gusta, ¿no? Porque supone esta simetría y la sola idea de la simetría hoy parece que hace saltar las fichas, ¿no? Entonces preferimos la empatía, la compasión, la idea de padecer con el otro. La piedad es otra cosa, justamente, y hay que revalorizarla en ese carácter específico y asimétrico que tiene, en donde la piedad no sufre con el otro. María no tiene el rostro sufriente, sino que solamente sostiene lo que desfallece. Y ahí la relación es asimétrica y el papel de la piedad en nuestra vida es muy importante. Es tremendo, es muy sutil. Es muy sutil, es sí. silencioso. La piedad silencio, no hace espamento, no es el espamento de Eros, el fuego y todo esto. No, es justamente... Es muy íntimo. Es muy íntimo y es muy sutil y es muy bueno. Eso que hace que efectivamente a veces puede parecer hipócrita, puede ser que sea hipócrita a veces la piedad, en el sentido de que no provoca, que sostiene la escena. La hipocresía también hace lo mismo, sostiene una escena y no provoca. ¿No? Eso es lo que hace la hipocresía en nuestra sociedad y si no la tuviéramos no podríamos convivir. ¿Hipocresía, ¿tenés idea de dónde viene, digamos, la palabra? O sea, ¿por qué la usás en este caso, por ejemplo? La busqué hace poco, de dónde viene y ahora no me acuerdo. Hipo es como exceso o falta, no sé. Siempre hay un exceso antes, una falta antes y después lo que es. ¿Viste? Nunca se sabe. Sí, no me acuerdo cómo era. Era interesante la etimología y en este momento no me la acuerdo. No le importa, pero al menos el sentido en esta situación, digamos. ¿Por qué decís que sería como negar como sería de alguna manera ponerse en un lugar porque también es perdonar un poco, ¿no? Esta piedad perdona, digamos, pero a su vez es como la hipocresía en el sentido de que no evidencia la debilidad. Tal digamos. cual. Es humilde en el sentido, o sea, cede el protagonismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos hipócritas? No decimos lo que pensamos, vemos una situación y en lugar de provocar y decir y desvelar, en lugar de rasgar el velo de lo que está ahí, decidimos no decir nada, también a veces porque a quién le importa lo que uno tiene para decir, ¿no? Total. Que la opinión de uno, de cuál es la verdad de uno, si a uno le gusta o no le gusta, lo que lleva puesto el otro, lo que, ¿no? Hasta con cosas chiquitas, digamos. Uno a veces es hipócrita, eso sostiene la escena, es piadosa la hipocresía. Yo lo digo un poco provocativamente, en el sentido de justamente tratar de que las dos familias del amor y el deseo, por así decir, que arman como dos grandes familias en el libro, sí, te acepto, gracias, que arman como grandes familias en el libro, no sean una cosa en donde de un lado está todo lo que solemos considerar positivo y del otro todo lo que solemos considerar negativo. Entonces,
El deseo está vinculado al odio y a la guerra. El amor está vinculado a la paz, por ejemplo. Bueno, entonces ahí el amor es bueno, el deseo Todos es malo. queremos eso. Claro, pero después, digamos, pensar que, bueno, del mismo modo, quizás el amor está vinculado a la piedad y a la hipocresía y a la cobardía. Y el deseo está vinculado al coraje y está vinculado a la verdad y está vinculado al conocimiento. Bueno, y a la sabiduría está vinculado al amor, en realidad. Digamos, uno puede pensar que no se puede descartar ninguna de las dos lógicas, que nos habitan las dos y que no hay una cosa en donde hay unos que son los malos y otros que son los buenos. Y entonces es amigarnos con la cobardía, con la hipocresía del amor y también con la envidia, con el odio. Amigarnos, quiero decir, nombrarlos. Desestigmatizarlos, volviendo a lo que decías vos al comienzo, desestigmatizarlos. Sí. Realmente pensarlos. Pensarlos. ¿No? Pensarlos, totalmente. Integrarlos. Objetos de observación, ¿no? Contemplar, ver qué aristas tiene, qué se le atribuye, a conveniencia de qué también, ¿no? Como que a veces muchos los términos esconden muchas, ¿no? La terminología crea realidad, ¿no? Crea pensamiento, crea posibilidades de interpretación también. Entonces, si vos decís que el deseo es destrucción, es competencias, no sé qué, pero ocultás el hecho de que el deseo también es lo que mantiene la vida, ¿no? El deseo es las estaciones, el deseo es nuestra expresión muchas veces, ¿no? El fuego que nos lleva hacia nuevas aventuras o que nos hace crear muchas veces artísticamente. Para crear a veces hay que destruir. Exactamente. Es medio un cliché, pero es un poco así. Sí. Hay que destruir al menos un presente, digamos, ¿no? Un presente que se resiste a ser desgarrado de alguna manera. Pero de vuelta, el desgarro no tiene por qué ser algo que querramos evitar, ¿no? Entonces es algo al revés, me parece como muy... Digo, la sabiduría, esto que hablabas de la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, creo que la sabiduría es conocimiento en marcha, de alguna manera, ¿no? Como el conocimiento puesto en el pragmatismo, si querés, que nos da, al menos nos afina un poco nuestros propios lentes con los que miramos la realidad. Uno lee un libro y va y trata de observar esos rasgos del libro como una especie de pantalla, un lente, en la realidad, y me parece que ahí es donde el sesgo de a veces el quedar en un lugar muy teórico se resuelve, ¿no? Porque todo aquello que uno quiere ver, si lo mira con ojos abiertos a la posibilidad de ser como puesto en tela de juicio, entonces la realidad se complementa con la teoría, y entonces uno deja uno es un poco más solidario, generoso con la gente, decís, bueno, que leer un libro no significa saber de qué se trata la vida, no podemos englobar relaciones y vínculos y pasiones solamente en términos, hay que vivirlas, digo, como los dos lados, ¿no? Como la parte más, yo sé que es la parte más, que después vamos a charlar un poco de eso también, ¿no? Pero la parte de lo más quieto o lo más puro, si querés, o virginal, si querés de alguna manera, es aquello que yo lo relaciono mucho con el tarot, sería como el arquetipo de la papisa, ¿no? La papisa está ahí como medio sustraída de las cosas, está estudiando, está leyendo, está teorizando de la vida, pero está cuidando algo, ¿no? Algo que se va fermentando, se va gestando, un misterio, algún misterio, nadie sabe bien cuál es, el misterio de la vida, lo que sea. Pero si te quedas solamente en ese arquetipo, en esa idealización, te vas a sofocar en algún momento, ¿viste? Porque no está la rotura de ese velo, que a veces hay que hacer para... Entonces digo, en plan de vuelta, de desestigmatizar y de desmoralizar nuestros comportamientos, porque de vuelta son igual de necesarios tanto el amor como el deseo, ¿no? Y muchas veces a veces es difícil también de deshilacharlos, ¿no? Como que están ahí muy en disputa. Pero bueno, es bueno saber que si los queremos ver como aspectos polarizados o individualizables, existen lógicas que los avalan. Entonces eso es un poco, está bueno, entender que la vida esto es un matiz mucho más, son grises, ¿no? En general, pero que igual si podemos separar los dos colores, creo que nos va a dar un poco más nos va a dar un margen, digamos, ¿no? Como los dos polos de cómo vivimos el amor, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante tocar estos temas.
yo creo que van a la práctica también, ¿no? Esto que vos decías de la sabiduría y de lo práctico. De lo práctico. Efectivamente, cuando yo hago esa distinción entre conocimiento y sabiduría, pienso el conocimiento como lo teórico que busca la verdad y la sabiduría como lo práctico que busca la felicidad. Y en ese punto, en el ámbito del conocimiento, buscando la verdad, rasgamos velos, luchamos por eso, estamos en la lógica de la rivalidad, más Edipo buscando su verdad. Claro. En cambio, el sabio se sustrae a la rivalidad y busca la felicidad y efectivamente habla de algo práctico. A mí me interesa pensar la filosofía como algo práctico, que nosotros creemos que la filosofía es solamente algo teórico. Total, sí. Es olvidar que la filosofía viene de escuelas espirituales en donde la relación maestro-discípulo no era tan diferente a como uno, o lo era, pero digamos, uno puede hacer una analogía entre esa relación maestro-discípulo y la relación entre el médico y el paciente, el analista y el analizante, o digamos lo que es la tradición de la cura, la tradición de la medicina, que es mucho más práctica y que busca la sanación del alma, la cura, como querramos llamarlo, la transmutación. Entonces digo, pensar que la filosofía y la tradición del discipulado en la filosofía también responde a que la filosofía es una práctica, 100%. No es pura teoría. Totalmente. Y que entonces esa sofía, que quiere decir sabiduría de la filosofía, ese amor por la sabiduría, habla de precisamente esa cuestión, ¿no? Sí, de vivirla. También. De vivirla, tal cual, de que estamos acá tratando de comprender todo esto porque efectivamente nos habita y lo vivimos. ¿Y para qué? Y bueno, para vivirlo mejor. 100%. Y para poder vivirlo a veces, porque a veces ni siquiera llegamos a... 100%. Sí, yo el otro día vi un meme que decía como la cantidad de libros que hay y la cantidad de libros que vos podés leer en una vida. Y era como, no sé, era como que te destruía, si te gusta leer, te destruía como el autoestima, ¿viste? De repente decís como, ok, por ahí es mejor, a menos yo la postura que tomé con eso, porque me encanta leer, pero también me gusta mucho como la vida como sensible, quiero decir, como la experiencia, la vivencia. Entonces digo, bueno, por ahí que la vivencia vaya reclamando teorías para como actualizar esa vivencia, más que crear como castillos teóricos intelectuales en el aire que al final a veces se transforman simplemente en una coraza, ¿no? En una coraza y en una búsqueda de autoafirmación constante, ¿viste? Y también incluso puede ocurrir, creo, y me ha pasado en algunos casos, pero no he llegado a leer tanto, pero de que te dirige demasiado la realidad, ¿me entendés? Y como que estás como muy cooptado por lo que leíste, entonces estás como desesperadamente como buscando que la realidad se ajuste a eso que leíste, más que permitiendo que la realidad renueve o como mínimo oxigene ese conocimiento que vos tenés, ¿no? Entonces digo, como todo es un equilibrio, entonces hay que ver en qué lugar Exactamente. Nos vamos colocando. Podríamos también decir, ya que estamos con esta cuestión del conocimiento y la sabiduría, que hay algo muy propio de la lógica erótica que tiene que ver con la curiosidad. Sí. Y que linkea la lógica erótica con la crueldad, porque yo defino crueldad como lo que desgarra los velos, ¿no? Hablo de ciertas delicias de la crueldad, me gusta llamarlas en pos de este reconciliarnos un poco con estas cosas que hacemos. Las delicias de la crueldad son hurgar, espiar, exhibir, provocar, chusmear, todo lo que rasga velos, ¿no? Total. Matar, también simbólicamente, herir, ¿no? Herir, cuando herimos, cuando hacemos una herida también rasgamos, la piel es como un velo que oculta la sangre que está tan vinculada a la lógica erótica, es evidente en el mundo contemporáneo. Entonces, bueno, y el velo que se rasga ahí es el velo de la piel. Entonces, digo, la lógica erótica está muy vinculada a este rasgar velos y a esta curiosidad. La curiosidad también rasga los velos. ¿Qué hacen todos los mitos acerca de la curiosidad, que es la pasión más condenada de que cualquier otra en todas las leyendas, relatos, mitos? Desde Eva, ¿no? Que come la manzana del conocimiento. Aparte, la mayor parte de las veces son mujeres las que están vinculadas a la pasión curiosa. Mirá, interesante eso. Pandora. Después vamos a tocar esos temas también del misterio femenino, ¿no? Es interesante eso. Pero bueno, Orfeo, Psique, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que se rasga ese velo, se transgrede un límite y no se puede volver atrás. Entonces la curiosidad siempre tiene este elemento destructivo. Claro. Aunque a nosotros nos encanta. Decís curioso y es muy bueno. Decís revisar el celular es espantoso, ¿no? Claro, hay que, totalmente, como sí, esa... sí. Bueno, entonces... O decís destruir, muy feo. Bueno, pero el nene que está ahí
curioseando con sus juguetes, ¿no los rompe? Sí. ¿No? O sea, Totalmente. esa curiosidad no Sí, tiene sí, sí, un sí. aspecto destructivo y cada vez que como el atravesamos morbo, ese límite, ¿no? y la morbosidad es clave, es la palabra para mí, Total. para pensar todas estas delicias de la crueldad y esta cosa curiosa, ¿no? La curiosidad es muy morbosa. Sí. No sostiene el velo, no es piadosa, es lo contrario a la Total. piedad, es lo contrario al Sí, bueno, sí, sí, bueno, dejemos todo así, Vamos preservemos, no es como, preservemos nada. No preservemos nada. De hecho, no vas a poder volver al paraíso una vez que transgredas Claro, al límite es y verdad. nunca ninguno de los mitos, después de transgredir ese límite, no se puede volver atrás. Y el mundo en el que vivías no va a existir más, del mismo modo que si revisas el celular. El mundo en el que existías, cuando veas lo que curioseaste, no vas a volver a tenerlo. Sí, 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 total. Entonces, sí, es una morbosidad que es muy destructiva y eso no quiere decir que, bueno, entonces está mal ser curioso, porque si no caemos todo el tiempo en la moralización de nuestros afectos, que no nos permite realmente darnos cuenta Claro. que no podemos eliminar ninguno sin modificar lo que sería la estructura de la subjetividad humana. Estamos Claro. atravesados por estas pasiones, no seríamos lo que somos como estructuras psíquicas que tenemos Sí. si no tuviéramos todo esto, si no tuviéramos curiosidad y a su vez piedad. Total. Es decir, también tenemos algo que nos frena, que detiene el impulso curioso, Mm. ¿no? No estamos chusmeando todo, no estamos revisando todo, no estamos espiando todo ni exhibiendo todo. Alguno más, otro menos. Hay más crueles que otros, ¿no? Sí, sí, También sí, sí. sabemos que el amor tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con no exhibir, tiene que ver con preservar algo de esos velos y Sí. que todo eso también tiene que ver con la idea de lo sagrado, ¿no? Total. Lo Sí. sagrado está vinculado a esos velos Sí. y a esa intimidad sagrada entre las personas que se amen, o incluso entre una sola persona consigo misma. Por Total. supuesto, estamos en la época de las redes sociales donde la profanación está a la orden del día, estamos todo el tiempo exhibiendo intimidad. Es una locura. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, hay en nosotros algo que detiene el impulso curioso y hay en nosotros curiosidad. Y bueno, estamos ahí Tenemos que convivir. en esa dinámica, ¿no? Tenemos que convivir. ¿Hasta dónde, viste? ¿Cuántos clics hacemos, viste? Es la pregunta. El clic hay que hacerlo, porque lo vas a hacer. Encima te ponen clics muy seductores, saben exactamente el clic que vos querés hacer. Entonces es como... Ahí está como toda la, ¿no? Como la mecánica, bueno, esto que hablamos, ¿no? La mecánica capitalista como explotando ese punto ciego que tenemos, ¿no? Siempre, como esa pregunta de ¿y qué si hay más, ¿no? ¿Qué pasa si hay más? Pero no es que el capitalismo sea el problema, es que nosotros estamos de alguna manera proyectando eso en un sistema económico que, ¿no? que nos devuelve nuestra propia forma de ser, quiero decir, ¿no? Como, o sea, vas a desear, vas a corromper, entre comillas, o vas a curiosear hasta que encuentres tu límite, ¿viste? Yo de chico era muy así, ¿viste? Tengo cicatrices por todos lados, ¿viste? Como, bueno, había algo como del borde que siempre me atrajo, ¿viste? Y como que no era suficiente esto de que me dijeran cómo tenía que hacer, ¿viste? Entonces era como, en un punto hay consecuencias también de esto, ¿no? Hay que tener cierta valentía, hay que desarrollar herramientas. Claro. Y ahí se desarrolla, creo, una posible o una incipiente como sabiduría, si querés, que es lo que se valida a través de la experiencia, ¿no? Me gusta mucho esto de no aceptaba que me dijeran cómo era, porque la curiosidad también tiene que ver justamente con esa necesidad de experimentar uno. Exactamente, ¿No? Es como el exactamente. curioso es el que no, lo tengo que experimentar yo. A mí me dijeron que hay tal cosa ya. Exacto. Pero yo tengo que ir y verlo. Verlo. Exactamente, porque de alguna manera como que se habla mucho de esto de que los dioses sienten envidia por nosotros en realidad, ¿no? Porque nosotros podemos sufrir de alguna manera porque somos mortales, ¿no? Tenemos porque esto que parece ser como nuestra cruz es en realidad lo que nos hace benditos, ¿no? Que sería la posibilidad de sentir empatía por sabernos rotos adentro, ¿no? Exactamente. De vuelta, no rotos como negativos, sino simplemente como limitados de alguna manera, ¿no? Y el dolor, ¿no? Y el dolor, Algo de totalmente. esto, entiendo que estás diciendo algo, es porque justamente estamos atravesados por el dolor que podemos compadecer a otro, Exactamente, ¿no? 100%. La cuestión. 100%. Y si podemos como integrar nuestra forma de dolor, ¿no? Y perdonarnos en esa forma de dolor, y que para mí el proceso tiene mucho que ver con nombrar, ¿no? Esto también en el psicoanálisis supongo que viene mucho por ahí. Primero es nombrar, ¿viste? Y ver qué es, sacarle por ahí el juicio y demás. Y una vez que podemos nombrar esas energías o esos arquetipos incluso que nos están oprimiendo, poder sacarles esa carga como condenatoria y de alguna manera poder, en ese proceso de perdonarnos a nosotros, poder perdonar a los demás. Porque al final cuando vos ves tu sombra, la sombra de los demás se la ves mucho más rápido
Y uno podría tomar una postura arrogante y como muy egoísta y decir, yo soy mejor que los demás, ¿no? Es un poco el filo de navaja de cualquier camino espiritual también, ¿no? Como decir, soy mejor, ya está, soy mejor que los demás, me iluminé. Me iluminé, o sea, ¿viste? Tuve un sueño de que no sé qué, ya entendí la vida. O podés usarlo, como todo es una cosa que uno la puede llevar por un lado para otro, ¿no? No es que hay una... la moneda viene con dos caras, quiero decir, siempre, ¿no? Entonces, tenemos que... Yo pienso que es más sano, obviamente, esto, ¿no? Como que nos una y que sea este lazo del amor el que nos hace reconocernos como seres vulnerables, que para mí en la vulnerabilidad es donde está la mayor riqueza también, ¿eh? Esto personalmente, ¿no? Como en el no saber, ¿no? Que es en donde me entrego y dejo de pensar, decidir, controlar, es donde más encuentro la fe al final, ¿no? Exactamente. Porque no hay manera de, como en esto, ¿no? Decir, lo que me atraviesa a pesar mío es casi que lo único que sé que es verdadero, ¿no? Creo que sea Kant, ¿no? Como que lo que no estoy decidiendo. Sé que amo porque no puedo evitarlo, ¿no? O sé que deseo porque siento esta obligación de desear, ¿no? En ese sentido comparten los dos, ¿no? Como una inevitabilidad, ¿no? Tanto en el amor como en... O si no corregime, pero digo como... No, está bueno, yo lo pienso en deseo relación con el intermitente. deseo, pero está bien, podríamos pensarlo también en relación al amor. Es cierto que uno... Fall in love, ¿no? Como que te caes, ¿no? Esto que decía Pessoa, creo que, ¿no? Y también está en el libro, hacer de la caída un paso de baile. Me parece una frase que decís, claro, la vida se trata de eso, ¿viste? Como de decorar la vida, ¿no? De decorar lo que es inevitable que somos, que es mucha belleza también, pero también es mucha cosa que no nos aceptamos más que cosas oscuras, diría. Cosas que no conocemos. Chamán, este amigo mío, dice, yo le digo, no, ahora voy a dejar de decir cosas buenas y cosas malas y voy a decir cosas más livianas y cosas más densas. Y él me dice, yo le digo como cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Y dije, interesante. Interesante. Me pareció todavía más horizontal, como la definición que... Porque liviano, todo el mundo quiere estar en lo liviano y no quiere estar en lo denso, ¿no? Pero conocido y desconocido es como que incluso te incita a conocer eso que no conoces, ¿no? ¿Qué podemos decir, Flor, respecto del misterio femenino y cómo eso a veces puede como condicionar el lugar en el que ponemos a las mujeres o a lo femenino, si queremos llamarlo de esa manera, pero bajándolo más a tierra a las mujeres? Me gustaría como, ¿qué nos aporta todo este estudio que hiciste a el misterio femenino y sus implicancias? Bueno, efectivamente hay un ensayo que se llama Misterio femenino y misoginia, ¿no? Y yo ahí hago como, primero trato de explicar que hay una relación entre el enigma o entre el misterio y el odio, y por lo tanto, una vez que logro con suerte que el lector acepte que el misterio o el enigma está vinculado a un odio, que se vea que entonces atribuir ese enigma a las mujeres supone un odio a las mujeres, es decir, misoginia. Por eso el ensayo se llama Misterio femenino y misoginia, que ya que hablamos del psicoanálisis al comienzo, uno puede decir este es un momento quizás el más álgido de la discusión con el psicoanálisis, que yo no nombro, no explicito. Te desmarcás. Ahí. Me desmarco, claro, pero ahí uno podría decir que sí, que la tradición del psicoanálisis sostiene que hay un enigma femenino, más o menos. ¿Y cuál es el punto? Incluso el psicoanálisis, no sabía, mirá qué loco. Bueno, por la relación con la madre también ahí, o no tiene que ver con eso. Bueno, un montón de cosas, supongo, ¿no? Sí. El goce femenino, en fin. Claro. Que es por donde va de algún modo mi ensayo, pero lo que quiero dejar claro es lo siguiente. El punto de partida, digamos, del argumento ese tiene que ver con que no hay nada que sea enigmático en sí mismo. Es decir, que nosotros decimos, qué enigma el cielo estrellado, qué enigma la vida humana y animal, qué enigma. En realidad, cada vez que decimos de algo, pensamos de algo que es enigmático, lo que estamos haciendo es proyectando nuestro interés, nuestro deseo, nuestro asombro sobre el objeto. El objeto nada puede ser en sí mismo enigmático. Este es el punto de partida que necesito que se me acepte para aceptarme todo el argumento. Si no, realmente el universo es enigmático. Bueno, yo digo, el enigma siempre es una proyección del sujeto que desea.
Coincido. de este deseo que es tan odiante y por lo tanto proyectivo, porque ¿qué hacemos con lo que nos incomoda, con lo que resistimos, con nuestro odio? Bueno, lo proyectamos afuera, que es la paranoia, ¿no? Total. Es el otro el que me hace, ¿no? La paranoia es una proyección. Y el deseo es muy paranoico, por supuesto, porque se basa en la proyección, en el mecanismo de la proyección. Entonces yo lo que digo es, el enigma es el producto de un verbo que es enigmatizar. Si hay enigma es porque nosotros enigmatizamos. Y enigmatizamos en tanto sujetos eróticos, deseantes, odiantes, envidiosos. Y ese enigma, ¿qué es? Es algo que se nos cierra, es algo que se nos sustrae, algo que nosotros quisiéramos, es lo hermético, ¿no? Nosotros quisiéramos penetrar en eso, pero eso se nos cierra, eso se nos sustrae, eso se nos mezquina, eso se nos, ¿no? Entonces, La envidia ahí. la envidia ahí. Entonces digo, ¿qué implica decir que la mujer es un enigma? Si aceptamos todo esto, Es ¿no? todo un tema, ¿viste? Entonces yo lo primero que digo respecto del misterio femenino es, bueno, no existe el misterio femenino. O sea, es una construcción de una sociedad que es misógina, que le ha atribuido a la mujer, escondido detrás de una idealización, que es otro mecanismo Dulcinea, subjetivo ¿no? muy nuestro, que dice, idealizamos, como si fuera que estamos amando cuando idealizamos, más bien estamos odiando y envidiando en general cuando idealizamos, nos estamos defendiendo. Es detrás de una idealización, la mujer es un misterio, ¿no? Parece como que estás diciendo algo muy positivo, pero lo que se oculta detrás de eso es el mecanismo del enigmatizar, de la proyección, que en realidad es misógino. Claro. Y la manera en la que se piensa el goce femenino en nuestra cultura lo revela claramente, porque es un goce que aparece como, bueno, no, realmente cuántos millones de orgasmos, cuántos millones de terminaciones nerviosas, cuántos millones de esto, cuántos millones del otro. Digamos, se idealiza y se pone al goce femenino en un lugar que, por supuesto, también supone un odio y supone una misoginia, no solo de parte de los hombres, sino incluso de parte de las mujeres, que es, bueno, ¿qué le pasará a la otra? Claro, totalmente. ¿No? O sea, siempre, es también... siempre el pasto está más verde del otro lado, ¿no? Claro, Sí. es todo un mecanismo en donde mismo las mujeres terminamos Claro. preguntándonos por el misterio femenino, como que fuera, no, si soy yo, cualquier misterio, ¿me entendés? Porque las ves a los hombres quizás más desorientados, no, bueno, pero ustedes no, porque está el misterio femenino, ustedes de las mujeres, o sea, vos me podés decir Claro, que cuál es el como- misterio es femenino, como, ¿no? sí, es tremendo. Bueno, no sé Es tremendo. qué mujer te va a poder responder por el misterio femenino, Sí, digamos, ¿no? Quiero decir, es el producto de una proyección y hacerse cargo que esa proyección es el deseo y también supone un odio. Yo ahí hago una alusión a esta imagen dominante de la pornografía en la que aparece el hombre que parece que está infligiendo el placer sobre una mujer que goza de un modo a los gritos y toda la escena es sádica. Es ¿no? sádica, O sea que sí. la relación con ese goce femenino claramente está vinculado a un sadismo. Tóxica, como dirían. Tóxica. Relación tóxica. Es tremendo, sí. Es buenísimo, la verdad que es buenísimo como esta excusa que es como casi como la maldición que nosotros hombres no queremos como el misterio lo compartimos, digo, para el caso, ¿no? Quiero decir, la incertidumbre traducida a misterio, ¿no? La compartimos, no sabemos qué hacemos en este planeta, no sabemos a dónde vamos, a dónde venimos, tanto hombre como mujer, quiero decir. Todos ¿no? enigmatizamos, todos decíamos, todos odiamos. Exactamente. Y esto... Es muy cómodo el poner esa responsabilidad sobre la mujer, ¿no? También. Tal cual, la mujer que supone que es el enigma y también darle al hombre la exclusividad del odio, ¿no? Totalmente. Sí, Y el la aval. verdad no es exclusivo tampoco de los hombres. Total. Ni el odio, ni lamentablemente la misoginia tampoco. Digamos. Total, sí. Total, sí, como un aval como para permitirnos esta ¿cómo sería? Como en realidad es como un aval para esconder nuestra sensación de sentirnos avergonzados por ahí. O sea, es como ponemos ahí a la mujer y a su gozo y a su naturaleza misteriosa en un altar para tener un objetivo a donde tirar nuestros tiros, de alguna manera, ¿me entendés? Porque nos sentimos como desorientados, obviamente, los hombres, o sea, creo que las mujeres, obviamente, todos nos sentimos desorientados,
pero al tener esta posibilidad de que lo femenino sea lo misterioso, nos da como este objeto idealizable como misterioso, y por lo tanto nos da esa excusa de oprimir a esta otra, que tiene lo que nosotros no tenemos, y que nos muestra lo poco que sabemos gozar nosotros, porque lo mucho que saben gozar ellas, por un lado, nos genera bronca, entonces envidia, entonces queremos capturar eso y consumir eso, ¿no? Exactamente. Y en el proceso subyugamos, subordinamos, maltratamos, larga lista, etc. Sí. O la otra alternativa, que es no sabemos qué hacer con ese poder femenino, eso inconmensurable, lo femenino, entonces nos cedemos nuestro poder, nos convertimos en niños, ¿no? Entonces, como los dos caminos, y de un punto de vista podemos hablar de los dos caminos que después ya vamos a estar entrando, pero de tal vez como la relación que tiene, ¿no? Si la relación del amor a veces tiene que ver con, o tiene una analogía con nuestra relación con nuestra madre, o en su caso la relación con el padre, muchas veces el ser niño tiene más que ver con el no poder ejercer el deseo, y el ser dominante tiene que ver con esto que decíamos Marte, Eros, que atropella y mata, ¿no? Entonces, que después vamos a ver cómo estas dos cosas se pueden vincular a través del mito de Psique, ¿no? Que une un poco es el camino entre Narciso y Eros, ¿no? Si no me Tal equivoco. cual, sí. Bueno, pero bueno, y hacer un pequeño comentario en relación al porno, que vos decías es como una explotación del cuerpo de la mujer, etcétera, como un tomá vos, que nos estás demostrando todo lo que nosotros no podemos gozar, o todo lo que nosotros estamos idealizándote y nos da bronca hacerlo, entonces tomá vos tomá de tu propio veneno de alguna manera, ¿no? Como tu propia medicina, ¿viste? Como, tanto te gusta gozar, bueno, sufrí el goce, que sería el sadismo de alguna manera. Entonces es como muy, muy enroscado, y además hay un libro que leí hace poco que se llama La teoría de King Kong, no sé si lo leíste. No lo leí, pero un poquito leí, sí. Es muy bueno, y tiene una par de líneas respecto de esto que dice, ¿por qué las porn stars, digamos las actrices porno, no son, en este mismo tren de idealizar y de enigmatizar a la mujer, y por lo tanto ponerla en un lugar de poder, digamos, como a lo que nos subordinamos? ¿Por qué la actriz porno no es alguien como temido en la sociedad, y por qué es alguien que no tiene poder en la sociedad, sino que es alguien justamente visto con estigma social, ¿no? Y lo que ella dice es que la actriz porno exhibe una feminidad que no le es propia en realidad, ¿me entendés? Exhibe una feminidad que pierde su dignidad. Estereotipada, digamos. Está estereotipada, está haciendo lo que en realidad el hombre haría si tuviera un cuerpo de mujer, ¿me entendés? Wow. Que sería ser voraz, ser súper como deseosa, como súper... bueno, todos los atributos del hombre, como... hay una palabra que me sale que es muy buena, sería espectacular que me la acuerde, pero no la estoy acordando. Entonces, de alguna manera, en ese lugar la mujer pierde su dignidad femenina, porque no se le permite definir su feminidad, sino que se le asocian las feminidades a las cuales tiene que suscribir para poder, teóricamente, ejercer una versión estética de lo que es haber nacido con vagina, por decirlo de una manera. Entonces, me parece interesante esto de la pornografía, como también educándonos sexualmente, ¿no? Como creando estereotipos de macho dominante y mujer al servicio, etc. Que bueno, que me parece que es una tarea muy ardua la de construir eso y la de descolonizar la mente con todas esas imágenes, porque también son idealizaciones, son como recetas muchas veces, recetas o fórmulas que muchas veces en la práctica no se ven, o que nos reprimen más de lo que nos liberan. Así que nada, en ese sentido me parece que podía aportar esto de lo del misterio femenino a la búsqueda de control que a veces tenemos los hombres sobre las mujeres, que no parten más allá o sea, no va más allá de una angustia como existencial, digamos, ¿no? Como de buscar resolverlo a través de la mujer, que está en la misma que nosotros y estamos todos en el mismo barco y estamos buscando a ver cuál es la forma de estar mejor. Pero efectivamente enigmatizar esconde un deseo de controlar, en realidad. Cuando uno enigmatiza, en lugar de ver al otro en su precariedad, en su vulnerabilidad, es en ese punto en donde el otro no es ningún misterio. Cuando cae el enigma y el otro aparece tal como lo que es, como un ser humano que no es misterioso en sí mismo. Total.
también tiene que ver con la posibilidad de soltar algo del control, digamos. Efectivamente, enigmatizar, poner ahí un enigma, querer interpretar, analizar, porque el enigma ¿a qué lleva? Y a la interpretación, que es lo que hace cualquier enamorado. Totalmente, también, ¿no? sí. Interpreta, no me escribe por esto, no me escribe por lo otro, analiza, describe, es así porque la madre, porque el padre, porque la hermana, racionaliza, intenta. Es toda una necesidad de controlar, que bueno, que también está vinculado a ese lado oscuro del deseo, ¿no? Recontra. Lo bueno, no asumido. Sí, totalmente. Entonces sí, enigmatizar y controlar van de la mano, Sí. ¿no? Como bien... Bueno, y en ahora me surgió una pequeña reflexión en relación a esto que decís, que de Darío Zeta, que habla del amor como, que le parece una idea muy monoteísta esto de plantear el amor como una unicidad, o como que hay una cosa primaria que es mejor que otras cosas, ¿no? En este mismo tren como de desjerarquizar la realidad y no decir la mujer es un altar, digo, como tratar de horizontalizar, y él dice como buscar justamente a través de la fragmentación de ese amor, digo, si no, él dice que esencialmente el amor es literario, porque es como que nos introducimos en un dispositivo narrativo en el que ya todos nuestros movimientos están como ya jugados de antemano, estamos todos repitiendo la historia de Adán y Eva, de Romeo y Julieta, etc. Entonces lo que él plantea como una salida a eso es decir, rompamos con esa idea de unicidad, rompamos con esa idea de jerarquía, porque si no todas las relaciones están en relación a esa competencia ideal que nunca va a ser suficiente. Entonces no hay un amor, hay amores. No hay un amor de la vida, hay amores y hay muchas vidas que vivimos en una vida. Entonces a mí me parece como bastante como, nada, me alivia bastante pensarlo de esa manera. Me parece bastante real al final, en el que dejamos de endiosar tanto como esa única cosa que si la perdemos es como perdimos, ¿viste? Es como un tiro que tenemos. Entonces es como... Tal cual. Pensar que no, el tren pasa una sola vez, una ¿no? sola es vez. una manera de vivir muy angustiante, ¿no? Exactamente. Mucha gente cree que es como... Pero también de alguna manera nos da... Yo digo, ¿por qué existe eso? Digo, claro, porque nos da la sensación de sentirnos únicos también, ¿no? Como decir, si hay uno solo para uno solo, es como que existe nuestra... Es como un reclamo de nuestra identidad, de ¿no? nuestro ser único para el otro. Exactamente, ¿no? Como el vivieron felices para sí. Como, si no existe eso, entonces ¿qué es? Es una serie de sucesos, de sucesos como horizontales que nos van nutriendo de X maneras, pero que no... Me gusta eso del literario también, ¿no? El amor como se inscribe en una trama literaria, porque de hecho la palabra romanticismo, digamos, la palabra román quiere decir novela, en realidad, Mirá. y viene de las novelas que se escribían. Entonces, claro, cuando se habla del amor romántico sobre todo tiene que ver con esa novela del amor, o cuando ¿no? amamos de acuerdo a ese discurso amoroso también. Claro. Suponemos, nos amoldamos o intentamos, o lidiamos en realidad con ese discurso amoroso. Total. No quiere decir que uno pueda necesariamente inventar de cero el Sí. modo de amar o de desear, pero sí hay un margen para... Total. Bueno, sí, la verdad es eso, como inventar cosas, recrear el amor en cada evento amoroso, no solamente en que cada evento amoroso nuevo, por la linealidad de la vida, te conoces con una persona nueva, sino que tratar de renovar cuando dejas de tener como esta frontera marcada por esta historia que siempre está ahí como queriendo validarse en cada relación, como esta matriz del amor primero, pero no primero como temporal, sino como primordial. Él dice que esa historia original es simplemente una historia más, ¿no? Entonces podemos como ensancharnos y vivir otras historias y que no tengan tanto guión, que no estén tan guionadas de alguna manera, ¿no? Entonces de esa manera podés tal vez caer en un lugar de novedad o de percepción de novedad. Andás a ver la diferencia. Me gustaría tocar, antes de seguir con las tesis de Narciso, que son muy jugosas, me gustaría tocar el tema del hilo, de la continuidad y la descontinuidad. Viste que habíamos dicho la descontinuidad del deseo, la continuidad del amor, el amor une, enlaza, etc. Y la historia de Teseo y Ariadna, ¿no? Como ese hilo, porque también viene con lo narrativo, ¿viste? El hilo narrativo, ¿viste? Tal cual, la historia de amor. Historia de amor, ¿no? Por eso, no es que uno puede... Yo creo que el amor está vinculado a la historia de amor, claro, ¿no? Y a ese hilo narrativo. Sí. Perdón, termina si querés la pregunta y... Ah, claro, porque habla de que vos hablabas de que el amor necesita de
mismo en el Principito, lo mencionas en el Principito, ¿no? Como un vínculo que se desarrolla a través del tiempo invertido en ese vínculo, ¿no? Y de alguna manera que eso hace que, no sé, un gesto que puede ser para el deseo, puede ser todos los gestos iguales, solamente es una excusa para manifestar mi deseo. En el amor el gesto es singular, ¿no? El gesto es como un rasgo o el sonido de los pasos, ¿no? Como dice el Principito, ¿no? Como, y hay como una familiaridad que existe en el amor, que para mí no existe tanto en el deseo. El deseo es como buscar como atropellar y como conseguir, que a lo mejor sí se da en la parte del amor, y vinculándolo con esto, con los sucesos que le van dando sentido a un vínculo, que tiene que ver con el hilo de Ariadna y Teseo, ¿no? ¿Cómo es ese mito, digamos? Sí. Yo ese mito, ¿sabes qué? Creo que eso no está en el libro, eso lo escuchaste en la charla, me parece. Lo escuché en la charla, sí, puede ser. Sí. Ese mito me apasiona, es un tema que quiero tratar en mi próximo libro, Vamos, así que está muy bueno, ya estamos Espectacular. anunciando temas del próximo libro. El mito cuenta que Teseo va al lugar en donde vive... se me está yendo al lugar de la ciudad, donde vive el rey Minos. Ah, sí. Creta, no es Creta. Creta, ¿Es Creta? gracias. No sé dónde salió eso. Gracias. Entonces, va a Creta, donde está, porque justamente desde Atenas mandaban, en algunas versiones dice 7, en otras 9, jóvenes vírgenes para que el Minotauro se los coma, ¿no? Hay en Creta, entonces, este personaje que es el Minotauro, que está metido en un laberinto que lo hizo el arquitecto Dédalo. Y que bueno, toda la historia del Minotauro es muy interesante porque es en realidad el hijo de la mujer del rey Minos, que se enamora de un toro. Tremendo. Y le pide a Dédalo la también. La Bella y la Bestia, ¿viste? Por ahí. Tal cual. Sí, que ese era un castigo. Bueno, esto es una historia larga. Hay algo ahí del erotismo como castigo, que ella se enamora locamente de este toro, le pide a Dédalo que construya una vaca de madera para que ella se pueda meter adentro y estar con el toro. Eso ocurre y de ahí nace el Minotauro. Wow. Todo esto porque el rey, que le habían dicho que tenía que matar al toro padre, decide, como era muy bello el toro blanco, decide no matarlo, entonces, como castigo, la mujer se enamora del toro y tienen, ahí va. Pasífae, la mujer de Minos. Entonces tienen al Minotauro. Cuando nace es este monstruo terrible, lo meten en el laberinto. Sí. Le piden a Dédalo que construya este laberinto terrible y como tenían esta situación de conflicto con Atenas, los atenienses tienen que mandar vírgenes para que se los coma el Minotauro, y durante muchos años pasa esto. En un momento Teseo, que es el príncipe, es el hijo del rey Egeo, decide que él va a ir y va a tratar de matar al Minotauro para que termine esta maldición de tener que andar mandando vírgenes atenienses. Pero bueno, no tiene nada para poder enfrentar al Minotauro por sí mismo. El gran héroe, digamos, uno de los grandes problemas que tiene es que aún si lo mata el Minotauro, ¿cómo hace después para salir del laberinto? El laberinto, que es un símbolo del enigma, de algo que uno podría decir, la razón humana va a poder resolverlo, el animal Minotauro no. Claro. Falso. Lo que te muestra el mito es que Teseo no tiene nada para resolver el enigma del laberinto, salvo el hilo que le da Ariadna. Ariadna es la hija del rey Minos, que se enamora de él cuando lo ve, y a cambio de que él se la lleve de Creta, ¿no? La mujer que busca la exogamia, a cambio de que me saques acá de la casa de mis padres, de papá, yo te voy a dar un hilo con el cual vos, desarrollando ese hilo por el laberinto, vas a ir por el laberinto así, después vas a volver como si fueran las miguitas de pan de Hansel y Gretel, ¿no? Vas a volver con el hilo. O sea, muy sencilla, digamos. Pero bueno, es el hilo del amor de Ariadna. Uno puede decir que ¿por qué Teseo logra ser el héroe que es? Gracias al amor de Ariadna, en realidad es que recibe su virilidad, el padre simbólico del psicoanálisis, finalmente era una mujer, era el encuentro con una mujer, que le da este hilo. Y lo impresionante del mito también es que después él se la lleva ella en el barco, logra vencer al Minotauro, sale, se la lleva en el barco y cuando están en la isla de Naxos,
ella se queda dormida y él, en una de las versiones, se la olvida. Se la olvida, y que es una escena muy tremenda, que ella se despierta en la isla de Naxos y ve el barco yéndose y sola y abandonada, claro. Seducida y abandonada, se despierta Ariadna después de haber traicionado a su patria por este hombre. Increíble. Y después tiene un segundo olvido muy increíble, digo, hablando del hilo del amor, que también es el hilo de la memoria. Y el olvido. Y el que representa a ella ahí, que está como figura amorosa, y él, que es el conquistador deseante, del lado del olvido, nuevamente podríamos decir amor-memoria, deseo-olvido. También porque el deseo está vinculado con el presente, es la fuerza del presente, no está vinculado al pasado. Totalmente. Entonces, bueno, él se lo olvida y después el padre le había dicho que si él vencía al Minotauro, que pusiera las velas del barco blancas y si no, negras. Otro olvido de Teseo, tan deseante que se olvida todo. Sí. O podemos decir, no se olvida de matar al padre. No se olvida de lo que le conviene. Tal cual, viste cómo es el deseo. Entonces se olvida de cambiar las velas y va con las velas negras. Y el padre, Egeo, cuando ve las velas negras, piensa que su hijo le fue mal y que murió, y se suicida en el mar Egeo, que lleva ahora su nombre, el mar Egeo. Que es muy bueno ahí el tema de que después en Edipo en Colono de Sófocles, que es cuando Edipo ya es un viejo que está con Antígona ciego porque ya pasó todo lo que pasó, ya descubrió que se había acostado con la madre y que todo lo que pasó, lo que le pasa a Edipo, el que le da hospitalidad a Edipo es Teseo, que es un parricida encubierto en realidad, porque bien que no cambié las velas, ¿no? Sí, es muy interesante ahí la relación con Edipo y el tema de Teseo y el parricidio. Claro. A mí me gusta mucho este mito porque me parece que muestra bien esta relación entre el deseo y el olvido y el amor y la memoria, y cómo hay algo de esa memoria amorosa, de ese hilo, que también es lo que finalmente salva la vida, ¿no? Y lo que permite salir del laberinto, que también es un símbolo de la paranoia, me parece, de la locura, del enrosque, ¿no? Del laberinto, de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que te cura? Sí. ¿Qué es lo que te sana? ¿Qué es lo que te permite salir del laberinto? Bueno, el hilo. El recuerdo, como total. Hay algo de la continuidad de ese hilo que está puesto en lo narrativo del amor, que tampoco es cuestión de pensar que ahora vamos a poder tener amor sin historias de amor, o amor sin narrativas, o que vamos a construir narrativas completamente ex nihilo, sin tener en cuenta nada de todo lo que es la tradición del romanticismo. Yo no creo en esas visiones radicales, tampoco creo que Darío vaya por ahí. Le escuché el comentario que comentaste de Darío, lo escuché de Darío, me gustó mucho. Sino también entender que, bueno, el amor se inscribe en una narrativa, porque se inscribe en una continuidad, y por eso efectivamente es una ofensa en la lógica amorosa que el otro no se acuerde lo que una tenía puesta la primera cita, o que no se acuerde lo que te dije la vez que no sé qué. Todo lo que hace a la memoria, hace al amor. Recordar, de hecho la palabra recordar, el cor de recordar, es corazón. Ah, corazón. Cor cordis, de ahí también viene cuerda. Mira. Cordialmente, digamos. ¿No? Wow. Es de ahí, es con el corazón. Recordar no es algo cognitivo. Claro. De hecho, lo usamos en el ámbito de los vínculos. Decimos, no, ya me olvidé de tal persona. No es que te olvidaste de que existe ni te olvidaste su nombre. La relevancia... No lo tenés en el corazón. Sí. Entonces te olvidaste, porque el olvido y el recuerdo forman parte fundamental de lo que hace a la lógica amorosa. Y por supuesto que el recordar es parte de ese amor y ese hilo. Y el deseo, una vez más, nos muestra lo necesario que es el olvido y cómo, digamos, encarna esa antítesis respecto del amor, ¿no? Esa fuerza que tiene el presente que hace que a veces uno diga, ¿cómo puede ser si volví del viaje hace una semana? Ya es como que siento que estoy acá hace un siglo. Total. Bueno, el presente tiene una fuerza muy, muy grande, exige mucho, o sea, el instante, nosotros ahora estamos hablando y lo que nos demanda estar sosteniendo este instante, este presente, más allá de que haya una cámara que demanda mucho más, digamos. Sí. Bueno, no hay lugar para estar recordando, para estar, ¿no? Hay algo de, bueno, el presente tiene y eso nos pide olvidar, nos pide estar en el ahora. Hablamos tanto de caminos espirituales en esta charla que digo, si hay algo que las diferentes tradiciones espirituales ponen énfasis es en la importancia de ese tiempo presente como lugar en el que, valga la redundancia, se está presente. 100%. En otro sentido, ¿no? Ya no temporal. Increíble, me encantó. No, increíble todo lo que dijiste recién.
Uf, tremendo. Y loco, porque también en el camino chamánico, por ejemplo, se dice mucho que sanar es recordar, y me venía el hilo también de Ariadna y Teseo, ¿no? Hay un origen, digamos, hay como un lugar desde donde el hilo, la historia, los sucesos, nuestra, nuestra intención se va desenvolviendo, digamos, y llegamos a un lugar y después se vuelve, tal vez sea como el viaje del héroe también, ¿no? Como o el tarot, volvés al loco, volvés al útero de alguna manera, al mundo, a hacer todo. Creo que era Hesse en uno de sus libros, dice, venimos de un lugar infinito, pasamos por este lugar finito, aprendiendo a volvernos infinitos, ¿no? Como conociendo, como ensanchando tanto el alma, como para volver a entrar a ese lugar Muy lindo. infinito, ¿no? Y Muy es como lindo. re potente. Este, Me venía la imagen también de, ¿cómo se llama este loco que va el amante de Eurídice? Orfeo. Orfeo, que también tiene que ver con eso, ¿no? Como le dicen no mires, él la va a rescatar al inframundo y le dicen te la vas a poder llevar solamente si no la mirás antes de salir del inframundo. Y él en la puerta del inframundo la mira, sabiendo las consecuencias, ¿no? Es como ese olvido, como, ay, sí, te vi sin querer, ¿no? Como, Y nuevamente volvemos al tema del no poder evitar mirar, no poder ¿no? evitar Hasta mirar. Orfeo, que es el más bueno del mundo, porque si hay Total, un bueno en este mundo es Orfeo, claro, curiosió, es una locura. desconfió. Claro, Desconfío de que desconfío. estuviera también, ¿no? Desconfío Total. de que estuviera, porque la idea es como que ahí Hermes la levanta un poco a Eurídice y él deja escuchar los pasos de Eurídice atrás, ¿no? Para el que no conoce la historia, está Sí, esta sí, sí, cuestión de sí. que él se la puede llevar solo si no se da vuelta. Sí, Y entonces como, y la confianza ciega, por es tremendo, definición, ¿no? tremendo. Entonces, y si no confías, vas a perder lo que amás. Esa es la gran enseñanza para mí del mito de Orfeo. No Total. hay, la desconfianza necesariamente, si no te abstenés de mirar, perdés lo que Es amás, tremendo, es tremendo. ¿no? Es como el camino como el deseo siempre presente, todos decíamos, ¿no? Y como el amor es como que busca vincular, ¿no? De alguna manera con la historia también, ¿no? Esto decíamos de Ariadna. Es como que elige o no elige, no importa, pero digo, como su destino es el destino, y lo veíamos, no sé, en algún libro que he leído también de este tipo, o sea, como es el destino del poeta versus el del amante, como el de que ama, ¿no? O sea, y por ahí el poeta tiene más que ver con el vínculo del deseo, digamos, que tiene que olvidar y mira para poder seguir su camino y olvidar, ¿no? Y el otro es el que no, es el que recuerda, pero recordar también es quedarse ahí, ¿no? Quedarse ahí, quiero decir, como abrirse a la vulnerabilidad de ese amor, que es sostén, que es este amor que veníamos diciendo, ¿no? Que tiene más que ver con la compasión, con el sostén, con la cotidianidad que el poeta no quiere, ¿me entendés? Tal cual. Él Muy quiere esa bueno. aventura y rajar de alguna manera, ¿no? A la siguiente aventura. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil como esas dos pulsiones tan... Mira, qué loco que el poeta esté vinculado a esa idea de la aventura. Sí, Porque uno diría, el sí. poeta es el que canta Ay, las aventuras del héroe, ¿no? Acá total, no, acá es como el total. poeta aventurero. Claro, sí, sí, como alguien que está constantemente, digamos, el poeta en tanto visionario, y el visionario tiene que estar todo el tiempo en un futuro también, ¿no? Como el creador de realidad también, al poeta se le adjudica mucho esa función de alguna manera, al artista, digamos, también, ¿no? Como el creador de mundos, el artista, ¿no? Como el que impulsa a la sociedad, el que tiene la visión, que se sustrae de los status quo, de los paradigmas, se sustrae, se expone a la locura también, ¿no? Esto de la infinitud de la rueda del samsara o como de la locura del laberinto, Sí. y tal vez desde ahí puede obtener alguna visión y poder traerla a unas... El trabajo del chamán es un poco eso también, digamos, ¿no? Se sustrae de la civilización, tiene una experiencia liminal, cercana a la muerte, etcétera. Entonces de esa manera puede como es el urdidor de mitos, vuelve con un mito nuevo para como darle un nuevo sentido a esa tribu de alguna manera, ¿no? Wow, muy lindo. Entonces, bueno, lo vinculamos con un montón de cosas recién, así que está bueno, creo que ya está súper como cubierto, nunca está suficientemente cubierto porque siempre podemos decir más cosas, pero muy bueno ese mito, el de Ariadna y Teseo. De hecho, en Barcelona, yo estuve viviendo ahí, está el laberinto y en la puerta hay una placa que no me acuerdo qué frase dice, después te la voy a mostrar, Vale. pero habla del hilo de Ariadna y Teseo, y adentro creo que, si no me equivoco, adentro hay una estatua que no sé si es el Eros,
Pues el Minotauro no está adentro. Pero yo me perdía dentro del laberinto, es tipo alto laberinto. Eh, y por eso como que nada, lo tengo ahí como desde la vivencia a ese relato, ¿no? Gracias, Flor. Muchas gracias a vos. Un Eternas. placer realmente estar acá charlando todo este rato sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias. Y por tu lectura del libro, que es increíblemente detallista. Muy buena, muchas gracias. Es que me encantó, realmente me encantó y de vuelta me disparó en unas nuevas curiosidades, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco. Así que, bueno, les agradecemos también Muchas gracias. sí, a todos por estar acá y, bueno, nos vemos la próxima edición de Agora Living.